Acaba de iniciar la crisis de todo. ¿Cómo no perder dinero? Muchos factores indican que Estados Unidos se está adentrando en una de las peores crisis económicas de los últimos años, un caos financiero que afectará a todo el planeta sin importar qué tan lejos estemos. Para comenzar, tenemos el índice de Standard & Poor's 500, el cual ha venido acumulando una caída del 20% desde noviembre del año 2021, tal y como lo reseña la CNBC. El promedio industrial Dow Jones también ha experimentado caídas diarias similares a lo que tuvo en los peores momentos de la crisis sanitaria. Nasdaq ha bajado casi 30% en lo que va del año. En el mercado de las criptomonedas, las cosas lucen un poco más preocupantes, y como siempre son las más volátiles, de acuerdo con CNBC. El creciente temor por una continua tendencia bajista solo acelera la caída de los precios. Y es que en un solo día se borraron más de $200 mil millones del criptomercado. El valor del Bitcoin llegó a desplomarse por debajo de los $27 mil. El sector minorista también está afrontando una dura caída en el valor de las acciones de sus principales compañías. Eso a pesar de que se creía que este sector siempre podría florecer durante una crisis económica, porque tiene los precios más bajos, y es a donde acuden las masas cuando el dinero no rinde. Las acciones de Costco, Target, Five Below, Kohl's y otros minoristas comenzaron a caer esta semana. De acuerdo con CNN, las de Walmart tuvieron su peor día desde 1987. Además, la inflación continúa aumentando los precios y los costos a consumidores y compañías. Por su lado, la Reserva Federal asegura tener un plan viable para evitar una recesión inminente, aunque por obvias razones, no hay mucho optimismo. Quédense para que conozcan más a fondo los problemas económicos que afronta Estados Unidos, cómo podría afectarnos y, lo más importante, cómo prepararnos para no perder dinero. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La situación financiera que está atravesando Estados Unidos es realmente difícil y compleja, así que solo hablaremos de los sectores más afectados, lo que planea hacer la Reserva Federal y lo que podríamos hacer para reducir el impacto en nuestro bolsillo. ¿Qué está ocurriendo con el sector minorista? Entre el 17 y 18 de mayo afloraron con más fuerza los problemas, en especial el 18, día en el que se reflejaron drásticamente. Apenas pasaban las 11 de la mañana y se encendían las alarmas con la caída de los precios. Walmart ya acumulaba una caída del 17% en el valor de sus acciones. Target se desplomó un 24.4%. Five Below registró una variación negativa del 9.1%. Kohl's en 10% y Costco alcanzó el 11.4%. El caso de Walmart, el mayor empleador de Estados Unidos y el minorista más grande, fue preocupante al registrar la peor caída en el precio de sus acciones en 35 años, según CNN. ¿Qué pasó? Las que más perdieron valor, Walmart y Target, perdieron sus reportes de ganancias y en ellos se evidenció que fracasaron en cumplir con sus metas trimestrales. Walmart tuvo una disminución del 25% en sus ingresos netos. Y aunque Costco, Five Below y Kohl's aún no han hecho públicos sus reportes de ganancias, los precios de sus acciones se vieron afectados por el temor de los inversores de que estas compañías enfrentan la misma realidad de malos resultados trimestrales. ¿Por qué bajaron las ganancias? Pues por los problemas en la cadena de suministro y la inflación. Al parecer, hay una especie de recalificación en las acciones de las compañías minoristas, motivada por los desafíos económicos que deben enfrentar en el presente y futuro cercano, por los problemas que acabamos de mencionar. Además, el aumento desproporcionado que ganaron estas compañías en el valor de sus acciones, por y durante la crisis sanitaria, y que ahora está desapareciendo, hace que la caída sea más inclinada, al igual que las ganancias. Ya no hay cheques de estímulo por parte del gobierno, tampoco hay necesidad de acaparamiento por el confinamiento. También volvieron otras oportunidades de gasto como entretenimiento fuera del hogar, viajes, restaurantes, entre otros. Los analistas creen que Costco podría sufrir una caída más leve gracias a que ha mostrado un considerable aumento en sus ventas, 8.7% en abril. Para Kohl's no hay tanto optimismo, porque es una compañía mucho más pequeña y vulnerable. Pero a quien se ve con mayores problemas es a Five Below.
un modelo de negocios que centra sus ventas en artículos que valen $5 o menos. Su nombre lo explica por sí solo. Para este minorista, los aumentos de costos impulsados por la inflación serán realmente difíciles de combatir, debido a que tienen un límite de precios muy pequeño. Los negocios minoristas tendrán que navegar contracorriente mientras duren las dificultades económicas. Índices y mercados a la baja. Los principales diarios económicos describen la situación financiera como complicada. Otros, como Forbes, hablan de pérdidas asombrosas en los mercados. Lo cierto es que estos meses que han transcurrido de 2022 podrían declararse como uno de los peores inicios para los mercados e índices bursátiles. El Standard & Poor's 500 alcanzó nuevos niveles en caída este año, y en medio de un mercado bajista, la incertidumbre ha impulsado las ventas nerviosas de acciones. Nasdaq acumula una caída del 30% desde su pico más alto en noviembre del 2021. El Standard & Poor's 500, por su lado, un 20% en caída desde inicios de enero, cuando alcanzó máximos históricos. El Dow Jones cayó poco más del 14.5%. Las acciones van a la baja. Las compañías tecnológicas que durante la crisis sanitaria disfrutaron viendo cómo el precio de sus acciones no hacían más que subir, ahora parecen liderar las caídas del mercado en el 2022. Tesla ha perdido casi un 50% de su valor desde su pico en noviembre de 2021, y gran parte de la caída ha sido durante el presente año. Las acciones de Apple valían alrededor de $175 a inicios de enero y están en menos de $140 a finales de mayo. Las de Meta, antigua Facebook, estaban en $336 y con una caída del 41%, ahora cotizan en menos de $200. Las de Alphabet, Google, costaban más de $2.900, ahora se encuentran en menos de $2.200. Amazon ha perdido cerca de un 33% de su valor en lo que va del año. La lista es larga y desalentadora hasta para los inversores más entusiastas. Adam Crisafulli, fundador de Vital Knowledge, dijo para Forbes: "Las acciones están a la venta en todos los rincones del mundo y el tono del mercado es cada vez más severo. Las personas que planean mantener posiciones largas durante varias semanas están poniendo a trabajar muy poco dinero". El jefe de investigación de Nationwide, Mark Hackett, declaró sobre la situación lo siguiente: "El grado de pérdida del mercado este año es asombroso y se refiere a las compañías tecnológicas. El cambio dramático en el liderazgo del mercado continúa, con empresas que lideran la salida de las etapas iniciales de la crisis, experimentando caídas catastróficas. Por supuesto que no todas las compañías están en rojo. Por ejemplo, en medio de grandes caídas durante el 19 de mayo, las acciones de Synopsys, especializada en desarrollo de software, subieron más del 10% tras anunciar un incremento en sus ganancias trimestrales. Las de la también tecnológica Datadog subieron casi 10%. Y son contadas excepciones, ya que los analistas creen que los inversores están alejándose de las acciones que son muy costosas y que generan pocas ganancias en el sector de la tecnología. Vale mencionar que otros sectores como el comercio minorista y el bancario están experimentando el mismo comportamiento. ¿Por qué está ocurriendo este fenómeno? Principalmente por la inflación y los temores sobre el futuro a corto y mediano plazo de la economía estadounidense. La creciente inflación está reduciendo de una u otra forma los márgenes de ganancias en la mayoría de los negocios, y esto afecta al rendimiento de las acciones. Y es que la caída del 1.4% del PIB estadounidense tampoco ayudó a generar confianza. Vinky Chadha, estratega de Deutsche Bank, escribió: "En caso de que caigamos en una recesión inminente, vemos que la liquidación del mercado va mucho más allá del promedio, es decir, en la mitad superior del rango histórico, y dada la sobrevaluación inicial elevada, 35% a menos 40%. No hay buenas predicciones para los mercados bursátiles en este 2022. Se prevé mucha más volatilidad e inestabilidad hasta que se logre controlar, principalmente la inflación. Otro mercado que está muy lejos de su mejor momento es el de las criptomonedas. El Bitcoin y el mercado de las criptomonedas se desploman. El 11 de mayo, el Bitcoin cayó hasta tocar los $25.401.29, lo más bajo que ha estado en un año y 4 meses. Se vendieron tantas criptomonedas en todo el mundo ese día que no solo desplomaron el precio del Bitcoin y del Ethereum, también borraron más de $200.000 millones que circulaban en el mercado de las criptos. Si bien el deterioro de la economía estadounidense y sus implicaciones tiene un efecto importante en el mercado de las criptomonedas, no es el principal problema como en los mercados bursátiles. La volatilidad de las monedas digitales
que hace que muchos ganen fortunas, también es su condena. Para volver a levantarse se requiere confianza, y es lo que ha estado perdiendo este mercado. Eventos dramáticos como el caos de Terra y su supuesta stablecoin USD, la cual debía mantener el mismo valor que el dólar, ha causado que muchos inversores se retiren y que los nuevos lo piensen dos veces antes de meter su dinero en el mercado de las criptomonedas. El USD cayó en la paridad hasta los 30 centavos de dólar. Además, Terra no solo aniquiló la confianza de millones con su supuesta stablecoin, también borró el dinero de los inversores de su token, Luna, el cual perdió más del 99% de su valor. En resumen, los inversores tienen miedo de invertir en las criptomonedas porque es posible que, ni con las stablecoin, puedan salvarse de la extrema volatilidad del mercado. Y es que muchos expertos temen que el USDT no tenga las reservas necesarias para mantener su paridad con el dólar, por si llegasen a suceder retiros masivos, y la USDT es la stablecoin con mayor circulación y que equivalen a 73.200 millones de dólares, según CoinMarketCap. El plan de la Fed. La Reserva Federal sí tiene un plan para pelear contra la inflación, repetir las medidas que se tomaron en 1994. El problema es que funcione. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, informó que habría un aumento en las tasas de interés de 0.5%, lo que será el incremento más grande en los últimos 20 años. Pero esto no es todo. Jerome aseguró que no lo pensaría dos veces en hacerlo nuevamente si fuese necesario. Esto le recordó a los expertos el conocido aterrizaje suave de 1994, año en el que la Reserva Federal modeló la economía del país por última vez. Durante el primer año en que la Fed, dirigida por Alan Greenspan, ejecutó las medidas después de anunciarlas a inicios del 94, las tasas de interés por poco se duplican, alcanzando el 6% tras 7 aumentos. Algunos incrementos fueron tan altos como el del 0.75%. Los expertos están escépticos y coinciden en que la Reserva Federal debe incrementar las tasas de interés para enfriar un poco la economía y evitar que los precios sigan subiendo. El problema es que la mayoría tiene una visión diferente de lo que estas medidas podrían significar para la economía. En pocas palabras, no son tan optimistas como la Reserva Federal. Creen que hay muchos ejemplos de cómo los aumentos de tasas de interés provocan una casi inevitable recesión económica. Por su parte, la Fed siente confianza al recordar esos extraños casos en los que hubo ese aterrizaje suave en 1965, en 1984 y en 1994. La Fed planea diseñar e implementar en los siguientes meses un plan perfecto, un aumento de tasas de interés para frenar la economía, pero sin que esto cause la temida recesión. Bill Dudley, expresidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, supone que será un plan realmente difícil de llevar a cabo. La realidad del plan de la Fed. El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, cree que la probabilidad de que la Fed genere una recesión económica con sus medidas es del 100%. Especialistas de Goldman Sachs son más optimistas. Suponen que las posibilidades son de un 33%. Ciertamente ninguna es muy buena noticia. Sin embargo, Powell confía casi ciegamente que las cosas podrían resultar igual que en el 94. Él dijo en marzo lo siguiente: creo que el registro histórico proporciona algunos motivos para el optimismo. Los aterrizajes suaves, o al menos suaves, han sido relativamente comunes. El inconveniente es que entre el 94 y el 2022 hay variantes enormes. Quizás lo más importante es cómo se atacó el problema. Greenspan fue un visionario al ver que la economía crecía muy saludablemente y todo apuntaba a que continuaría así. Decidió adelantarse a lo que vendría y aumentó las tasas de interés antes de que la inflación escalara. De esa manera atacó a tiempo y controló la situación. En cambio, Jerome Powell esperó demasiado para actuar. Está aumentando las tasas ya cuando la inflación alcanza cifras no vistas en alrededor de 40 años, por lo que es difícil que no haya repercusiones económicas mientras se trata de controlarla. La situación del empleo tampoco ayuda. En los años 90, los baby boomers potenciaban la fuerza laboral en un mercado sin restricciones y alimentaban el PIB del país con sus innovaciones, lo que lograron mantener pese a los aumentos en las tasas de interés. Justo ahora, quedan secuelas de la crisis sanitaria y el PIB está cayendo. Bill Dudley dice a CNN: en el pasado, cuando subías la tasa de desempleo, casi nunca podías evitar una recesión total. El problema al que se enfrenta la Fed es que llegan tarde.
Además, en 1989 había caído el muro de Berlín y en 1994 se acogió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, eventos que beneficiaron las importaciones y redujeron el costo de materias primas y productos. Pero en 2022 se vive justo lo contrario, cuando vemos que la globalización parece retroceder, los problemas en la cadena de suministros por la crisis sanitaria y la guerra en Europa están elevando los costos mensualmente. El economista de Northern, Carl Tannenbaum, lo describió así para la misma CNN. En una inspección más cercana, la Reserva Federal de Greenspan fue el beneficiario de una buena fortuna considerable, que es poco probable que disfrute la Reserva Federal actual. Nada de esto sugiere que un aterrizaje suave sea imposible esta vez, pero el grado de dificultad es mucho mayor que hace 28 años. Quantitative Easing, QE, y Quantitative Tightening, QT. Tras 2 años de estímulos monetarios, los más grandes de la historia, la Fed también planea dejar de apoyar a la economía de Estados Unidos. La flexibilización cuantitativa, QE, termina y se empieza en un periodo de ajuste cuantitativo, QT, que incluirá una reducción del balance general de la Reserva Federal, lo que se cree que traiga más problemas. Un ajuste cuantitativo es lo contrario de la flexibilización cuantitativa. En una QE, la Fed crea dinero de la nada y lo inyecta a la economía a través del sistema bancario, esperando que la nueva liquidez incentive a la inversión y al gasto. Esto a su vez impulsa los mercados, la gente con más dinero quiere invertirlo y la tendencia se vuelve alcista. En un QT se busca minimizar la inyección de dinero nuevo e implica la retirada de parte del que ya circula. La Fed retira efectivo dejando que se venzan los bonos adquiridos para que el Departamento del Tesoro deba pagarlos, sacando dinero de circulación a través de los bancos. En el comunicado que dio la Fed el 6 de abril, explicó cómo planea hacer la reducción de su balance general. Por la necesidad de dinero durante la crisis sanitaria, la Fed aumentó su balance a cerca de 9 trillones de dólares. Ahora quiere reducirlo y planea hacerlo disminuyendo aproximadamente 47.500 millones cada mes, desde junio hasta agosto, y luego aumentará a 95.000 millones de dólares por mes. Todo esto motivará aún más el alza de las tasas de interés y pondrá en apuros a muchos sectores. ¿Cómo prepararte y no perder dinero en una recesión? En casi todos lados se habla de una inevitable recesión económica. No tiene que ocurrir necesariamente y tampoco sería el fin del mundo, pero debemos prepararnos. A continuación, te ofrecemos algunas recomendaciones. Diversifica tu cartera. Cuando hay vientos de inflación, diversificar la cartera de acciones es vital. Los fondos son una mejor opción que invertir en acciones individuales. Además, hay que tener en cuenta que las acciones de valor, aquellas de empresas que optan por pagar mejores dividendos, en lugar de reinvertir para crecer más, generalmente son las más favorables durante una recesión. Ten reservas de efectivo. Aunque durante una inflación alcista no es atractivo tener ahorros en efectivo, siempre hay que tener un fondo suficiente para poder costear las necesidades y emergencias. Esto evitará que debas realizar retiros de tu cartera de inversión que provoquen daños a largo plazo. Compra bonos. Si las acciones se desploman en los mercados por estar adentrándonos en una recesión, y si es muy grave, la Fed podría disminuir las tasas de interés, lo que ayudaría a que los rendimientos de los bonos se alcen. En estos casos, aquellos bonos con mayores rendimientos y que vencen en un periodo más corto son ideales. Invierte en materias primas y metales preciosos. Oro, plata y otros metales siempre apuntan como refugios de valor universales. Pero ten cuidado y analiza tus movimientos muy bien, ya que el precio de estos se dispara por las nubes ante estampidas de otros mercados, como las acciones y las criptomonedas. El panorama actual no es muy alentador, y solo hay 2 cosas por hacer: esperar que la Fed tome las mejores decisiones para evitar un daño mayor a la economía y prepararnos para el peor de los escenarios. Somos ya pasajeros de ese avión con problemas en su tren de aterrizaje. Nos toca hacer lo que podamos para que el impacto no sea tan estrepitoso. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan que acaba de iniciar la crisis de todo y cómo no perder dinero. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.